Hola hermanos, muy buenos días. Estamos el día de hoy iniciando una nueva semana llena de muchos desafíos para muchos de nosotros, mucho trabajo por hacer, pero también llena de muchas bendiciones y las principales de ellas van a venir a nosotros a través del estudio de la palabra de Dios. Ya el día de ayer el pastor Jesús nos enseñaba ese mensaje tan importante que encontrábamos en Primera de Juan capítulo 2 de la permanencia en Cristo, ¿no? Y quedó muy grabado en mi mente, en mi corazón, que en qué posición estamos, somos hijitos, somos jóvenes o somos padres. Y no importa la posición en la que estés, lo más importante es el saber cómo podemos permanecer y crecer en esa posición en la que nos encontremos y es permaneciendo en su palabra. El día de hoy toca nuestro día 51 de lectura bíblica. Gracias a cada joven que ha hecho su trabajo y a cada adulto, a cada miembro de la iglesia que ha escuchado la Biblia. Hoy corresponde el tema a dos capítulos bien importantes, llenos de mucha bendición, llenos eh, de mucha enseñanza. En primer lugar, vemos cómo hay una guerra. Voy a leer los primeros tres versículos para que veamos qué pasa, qué nos transiciona a lo que vamos a ver. Dice la escritura que cuando el cananeo, el rey Arad, a que habitaba en Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto, hizo promesa a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Vemos cómo cuando el pueblo de Israel se humillaba y buscaba la voz de Dios, Dios escuchaba su voz y al final del tiempo cumplía su promesa. La petición de ellos era conforme a la voluntad de Dios porque Dios les había prometido la tierra de Canaán, ¿verdad? El pueblo es prisionero, algunos de ellos, y oran a Dios y Dios les permite ganar una batalla que ya habían perdido porque les habían quitado prisioneros. Y vemos inmediatamente cómo después los siguientes versículos, que también los voy a leer porque son claves en lo que voy a explicar el día de hoy, el pueblo de Israel pierde otra vez la fe. Después de que Dios les dio la victoria, el pueblo de Israel vuelve a perder la fe. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Porque no hay pan ni agua, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Fíjense la magnitud de su blasfemia. El pan que Dios había enviado del cielo, el maná, estaban fastidiados de él. Prácticamente estaban diciendo en su corazón que estaban fastidiados de la vida que el Señor los había llevado a vivir. Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Jehová mandó su castigo. Entonces el pueblo vino a Moisés, ya que vieron la cosa dura, dice, y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Si ustedes son de una memoria muy abierta, se podrán dar cuenta que este hecho lo menciona de Juan, el libro de Juan en el capítulo 3, ¿verdad? Cuando hay una conversación entre Jesús y Nicodemo. Y el capítulo 3 de Juan, antes del versículo 16, por ahí del versículo 11 al 15, nos narra, nos cita el apóstol Juan esta situación, bueno, por palabras de Jesucristo, y dijo, así como la serpiente de bronce de Moisés, todos aquellos que miraban a ella y eran mordidos por la serpiente no morían, de la misma forma, y habla de que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Refiriéndose a Jesús. No era o no tenía nada en especial la serpiente de bronce, ni porque la hizo Moisés, ni porque fuese de bronce. En el asunto especial, el pueblo estaba perdiendo su fe. El pueblo estaba perdiendo, acuérdate qué significa la fe, la confianza en la promesa de Dios. ¿Verdad? Y se veían ante situaciones adversas, no comida, calor intenso, ser atacados, su fe se desvanecía, su fe, su confianza en el Señor iba disminuyendo. Entonces, este acto de crear la serpiente o de construir la serpiente de bronce era un acto de fe.
porque el voltear a ver algo no te da la sanidad de nada, sino el creer a lo que Dios dijo. Entonces yo volteo con la fe de que si volteo a ver la serpiente no me voy a morir. Eso fue lo que le salvó la vida a muchas personas. Estamos ante un tipo bien interesante. Tiene que ver con una serpiente, pero ante un tipo de Cristo. Porque todo aquel que en él cree, todo aquel que en él confía, todo aquel que voltea a Jesús y cree en la obra de muerte y resurrección de Jesucristo, no se pierde, tiene vida eterna. Estamos ante un pasaje central, un pasaje vital, en el que el pueblo se quejó de sus condiciones. Como resultado de sus quejas, Dios les envió serpientes para que se murieran, para que los mataran. Y en respuesta a la intercesión de Moisés ante Dios por el pueblo, Dios manda que se haga esta serpiente en el asta y prometió que cualquiera que mirara a ella sería sanada. El Señor Jesús utilizó este incidente en capítulo 3 de Juan para enseñar a Nicodemo que era necesario que Cristo fuese crucificado para que los pecadores, mirándole por fe, pudieran tener vida eterna. Después, ¿qué crees que pasó con esa serpiente de bronce? Fue un tropezadero para la nación. Y al final, vamos a leerlo más adelante, fue destruida en los días del rey Ezequías, porque hicieron de esa serpiente de bronce su ídolo, olvidando la promesa que Dios había hecho y las advertencias que Dios les dijo. Dios nunca puso esa serpiente para que la adoraran, ocupara el lugar de él, era simplemente para que voltearan con fe o en fe ante la promesa que Dios había hecho. Y Jesús muestra también esa enseñanza cuando habla con este Nicodemo. Vemos muchas más enseñanzas en el capítulo 21 de las cuales no voy a hablar, esperando que Dios pueda hablarte a ti a tu corazón, pero yo quiero recordar esta y llamarte la atención el día de hoy hacia esto. Es por fe, hermano, siempre ha sido por fe. Cuando tu fe sea debilitada, cuando tu fe esté prácticamente extinta y estés sintiéndote abrumado por el sol intenso, por la prueba dura, porque nada te sale, porque lo que tú pides no es dado, porque tal vez Dios tarda en responder oraciones. Recuerda que Él ha hecho una promesa. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el consejo hoy es que vuelvas tu mirada a Jesús con esa misma fe que lo hemos hecho en el momento que fuimos salvos. Y con esa misma fe en la que nos gozamos cuando Dios bendice nuestras vidas de alguna forma, tal vez respondiendo una oración o de la forma que sea. El Señor es bueno y el Señor, no olvidemos que para siempre es su misericordia. Y en el capítulo 22 vemos cómo ya la narrativa se centra en que el pueblo de Israel ya está merodeando, está coqueteando ya con las fronteras de Canaán y pasa algo. Están alrededor de los campos de Moab y cuando los moabitas oyeron que los amorreos habían sido conquistados por los israelitas, porque lo que leímos en el capítulo 21, lo que van a leer, vamos a darnos cuenta que eso sucede, se aterrorizaron, tuvieron mucho miedo, mucho miedo. Así que Balac contrató a un profeta llamado Balaam para maldecir a Israel. Aunque era un profeta pagano, Balaam parecía haber tenido algo de conocimiento del Dios verdadero. Y el Señor lo usa para revelar su pensamiento en cuanto a la separación, justificación, belleza y gloria de Israel. El primer intento de contratar los servicios de Balaam para maldecir se registra en los versículos del 7 al 14. Los mensajeros de Balaam vinieron a Balaam con dádivas para que pudiese hacer esta adivinación. Es decir, le trajeron regalos para ver si él lograba pronunciar maldición sobre Israel. Pero Dios le dijo, no maldigas a mi pueblo porque bendito es mi pueblo. Balak significa devastador, el rey devastador. Y Balaam significa el que traga al pueblo o el que confunde al pueblo. ¿Verdad? De los versículos 15 al 21 nos encontramos con un segundo intento de Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Balaam sabía cuál era la voluntad de Dios, sin embargo, se atrevió a consultar de nuevo al Señor, tal vez con la esperanza de que hubiera cambio de opinión, y el Señor le dijo que fuera con los hombres de Balac, pero que hiciera solo lo que el Señor le mandara. La razón por la cual Balaam estaba yendo se detalla claramente en segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 15 al 16. Su motivo era el amor
al dinero, al hacer las cosas mal. Era típico del profeta asalariado que prostituye sus habilidades dadas por Dios por dinero. Vemos después cómo el clímax de esta historia se centra en que el ángel de Jehová, que como lo hemos mencionado cuando hemos estudiado cristología y un montón de temas alrededor de Cristo, era una teofanía, una cristofanía, o sea, era Cristo en una apariencia preencarnada, era la imagen preencarnada de nuestro Salvador, ¿verdad? Este ángel de Jehová, o la teofanía o cristofanía de Jesús, se puso enfrente de Balaam 3 veces y su asna para detenerlo, porque conocía sus motivos. La primera vez el asna vio al ángel y se desvió. La segunda vez, bueno, a Balaam la azota, ¿verdad? La segunda vez el ángel se puso en una senda estrecha entre las viñas y el asna apretó el pie de Balaam contra la pared y de nuevo fue maltratada. La tercera vez que el ángel se apareció ante la asna, los confrontó en un estrecho, en un camino muy angosto. Y de nuevo, el asna iba a ser maltratada, pero el asna se enoja, pues se frustra, eh, eh, recibe el azote de Balaam y el asna le habla al profeta. Dios hizo hablar un asna para que el profeta entendiera el mensaje que tenía para él, que no quería que maldijera al pueblo de Israel. Esto lo encontramos del versículo 28 al 40. Al asna se le dio el poder de hablarle a Balaam, reprochándole por su trato cruel. Entonces Balaam vio ahora al ángel de Jehová con su espada y le oyó explicar su misión de detener a Balaam por su desobediencia. El ángel entonces permitió al profeta ir a Balac, pero solamente para hablar la palabra que Dios le diera. Y entonces lo que hizo Balaam fue proferir el juicio de bendición al pueblo de Israel. Y hay mucho más que aprender, pero quiero que ustedes sean bendecidos por la palabra de Dios. Dios es fiel a sus promesas. Dios, si es necesario que esté contigo en todo el tiempo, déjame decirte algo, Él siempre lo está. Que Él lo prometió y Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos olvidemos de esa promesa del Señor y de la responsabilidad que se vuelve un privilegio el de poder compartir el Evangelio de Jesucristo a los que nos rodean. Hermanos, que tengan una excelente semana. Oren por nosotros. Hoy estamos iniciando nuestra primera clase o nuestro proceso de maestría. Olivia y yo, ayúdenos en oración. Por favor, lo necesitamos y que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto.